Listo. Muy buenas tardes con todos, queridos participantes. En nombre del comité organizador les damos la más cordial bienvenida ya a nuestra siguiente ponencia en nuestro curso de redacción y publicación de artículos científicos en el área de salud, CPPC SOCIMEP 2023. Mi nombre es Jeremy Yauri y en esta oportunidad estaré moderando lo que es la ponencia titulada eh, fases y características metodológicas, cegamiento, control, placebo, aleatorización, diseños y tipo de un ECA. Para ello, tengo el agrado de presentar a la doctora María de Los Ángeles Lazo Porras, la doctora médica cirujana egresada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, maestría en investigación epidemiológica y mención en métodos cuantitativos de la misma universidad, investigadora asociada de Crónicas, Centro de Excelencia en Enfermedades Crónicas, y actualmente cursa los estudios de doctorado en Salud Global en la Universidad de Ginebra, Suiza. Muy buenas tardes, doctora. Hola, ¿qué tal, Jeremy? Muchas gracias por la presentación y por la invitación también. Disculpen más bien el cambio de hora, pero se me complicaba en la noche, así que gracias por la flexibilidad también para poder presentar más temprano. No se preocupe, doctora. Antes de iniciar, a los participantes, y de igual forma les agradecemos su presencia, también recordarles que para que puedan acceder a certificación deben tener un mínimo del 70% de asistencia en el curso, con un máximo de 3 justificaciones y la aprobación del examen con una calificación mayor a 2. Al final de la ponencia estaremos iniciando con el paso de lista. Bueno, dada esta información, doctora, le cedo el pase para poder iniciar la ponencia. Ya, muchas gracias. ¿Me das para compartir? Ahí está. Sí, doctora, sí, ya puede contar. Ok, bueno, entonces hoy día vamos a conversar un poco sobre ensayos clínicos. Si yo puedo ir presentando y si tienen ustedes alguna pregunta, pueden levantar la mano y lo vamos resolviendo. Y si no, vemos hasta el final de la presentación. En realidad hay como mucha información sobre ensayos clínicos. Tampoco me considero una experta en el tema, pero he tratado de seleccionar tal vez cierta información que les puede servir más para la lectura crítica de artículos o para poder entender mejor los ensayos clínicos. Y he usado uno de ejemplo que trabajamos en Crónicas, que es en el grupo al que yo pertenezco. Bueno, esto ya lo presentó Jeremy, solo que ya terminé mi doctorado el año pasado y también declaro no tener conflicto de intereses con la industria farmacéutica. Entonces, estos son un poco los puntos que vamos a ver. Una visión general de ensayos clínicos, sobre el diseño de estos y dentro de los siguientes puntos voy a usar un estudio de ejemplo, también hablar sobre la intervención, sobre los desenlaces o outcomes, como les llaman en inglés, ver tamaño de muestra y plan de análisis, una visión general de los resultados o de lo que hay que chequear, perdón, en los resultados. Y lo de lectura crítica de ensayos clínicos, tal vez si tenemos tiempo lo vemos y si no, sé que lo van a trabajar en otras sesiones. Entonces, en primer lugar, ¿por qué diseñar un ensayo clínico, no? Entonces, este diseño de estudio, digamos, es lo que utilizamos cuando hay una nueva intervención que queremos probar, que queremos saber si es mejor, si es buena. Y en el mundo ideal hay que compararla con la mejor opción que actualmente existe, ¿no? Y esto es algo a lo que hay que prestar atención porque muchas veces lo que hacen los estudios o algunos investigadores es comparar la intervención versus otra que no necesariamente es el gold estándar o el estándar de oro, ¿no? Solamente para poder demostrar que hay cierta eficacia o que funciona, ¿no? Entonces siempre hay que tratar de que en un ensayo clínico el comparador sea la mejor opción que actualmente existe, ¿no? Esta intervención puede ser muy diversa, puede ser un nuevo método de evaluación, pueden ser medicamentos u otros productos biológicos, puede ser un procedimiento quirúrgico, un procedimiento radiológico,
pueden ser dispositivos médicos, también intervenciones sobre cambio de comportamiento o cuidados preventivos, ¿no? Y estos estudios deben ser diseñados cuidadosamente, requieren pasar sí o sí una evaluación del comité de ética, y además si se trata sobre todo de estudios en este país con medicamentos, productos biológicos o dispositivos médicos, requiere pasar sí o sí por el Instituto Nacional de Salud, y idealmente todos los ensayos clínicos deberían registrarse en un portal. El que yo conozco o uso es el clinicaltrials.gov. Hay otros portales también, pero es importante registrarlos por una cuestión de transparencia, de poder mostrar de antemano qué es lo que nosotros hemos predefinido como nuestro ensayo clínico en términos de diseño, de desenlaces que vamos a evaluar, de cómo lo vamos a evaluar, ¿no? Y después cuando lo publiquemos y mostremos los resultados, podemos mostrar que hemos usado, que teníamos un protocolo que ya teníamos establecidos varios de estos puntos, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, el ejemplo que voy a usar durante la presentación. Es un estudio sobre termometría para pies y el uso, además de mensajería de texto y mensajería de voz, para prevenir úlceras de pie diabético, ¿no? Este fue un ensayo clínico que lo trabajamos entre el 2015 y 2018 más o menos, y recién salió publicado en el 2020-2021. Vamos a ir avanzando y van a ir entendiendo un poquito más sobre lo que hicimos, ¿no? En términos de diseño, las intervenciones con medicamentos, productos biológicos, vacunas, entre otros, exigen estas 4 fases, ¿no? La fase 1, los estudios se realizan en un pequeño grupo de voluntarios, estos voluntarios son sanos, y la finalidad es ver dosis de seguridad e identificar potenciales efectos secundarios, ¿no? Si todo sale bien, se puede pasar a una fase 2, donde se prueba con un grupo un poco más grande de voluntarios, y la idea o la finalidad es la seguridad y monitorear efectos adversos. La fase 3 es el diseño, es probablemente el diseño de ensayo clínico clásico que conocemos. Se realizan estudios en poblaciones más grandes, probablemente a veces se incluyen diferentes regiones o países y se tiene un grupo control o comparador, ¿no? Y es el paso previo a la aprobación de un nuevo medicamento, de una nueva droga. Y la fase 4 ya es post ingreso de este nuevo medicamento de forma comercial, y se basa sobre todo en poder monitorizar los efectos adversos ya en poblaciones mucho más grandes, ¿no? Dado de que ya se usa de forma comercial, el uso es más masivo, se podrían identificar otros efectos adversos que en grupos más pequeños no fueron identificados, ¿no? Entonces, este fue el diseño que nosotros usamos en el estudio de termometría. Tamizamos a 400, un poco más de 400 participantes para verificar sus criterios de inclusión y exclusión. Luego, un grupo de ellos nos aceptó y nos firmó el consentimiento informado. Sin embargo, algunos de ellos no regresaron a la primera visita de inicio, y logramos aleatorizar a fueron 172 participantes, 86 hacia el grupo de intervención y 86 hacia el grupo control, ¿no? Luego ya lo que ven aquí es lo que pasó después, ¿no? Algunas pérdidas en el seguimiento durante los primeros meses o durante los 18 meses que duró en total el estudio, ¿no? Entonces este es un ensayo, un diseño de ensayo clínico clásico, también uno de los más sencillos. Y la idea es que puedan ver con un ejemplo más o menos cómo funciona, ¿no? Hay otros diseños. El primero, que es el grupo paralelo, es el ejemplo que les mostré antes, ¿no? Son 2 grupos que reciben uno la intervención y el otro el control, y tienen un seguimiento por un tiempo determinado, ¿no? El segundo es el
modelo crossover que se le llama, donde ambos grupos reciben un grupo de la intervención, un grupo de control, y dado cierto momento, estos grupos se intercambian, ¿no? El grupo que antes era intervención pasa a ser control, y el grupo que era control pasa a ser intervención. A veces en el medio hay un periodo que le llaman de limpieza, entre comillas, ¿no? Después está el diseño factorial. Lo que se trata de hacer en el diseño factorial es probar diferentes intervenciones o diferentes componentes o diferentes medicamentos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, lo que van a tener, como en este ejemplo de la diapositiva, es que algunos participantes van a recibir la dosis A, otros van a recibir la dosis B, otros van a recibir la dosis C y otros la dosis D. Y por medio de los análisis estadísticos se puede luego aislar el efecto de A, de B, de C y D para poder mostrar resultados de eficacia. Y el último diseño no he encontrado la traducción, la busqué muy rápidamente, debo mencionar. Y lo que aquí sucede es que se inicia con el tratamiento o con un tratamiento, se ve cuáles de los pacientes están estables y aquellos que no lo están salen del estudio, y aquellos pacientes que están estables recién son randomizados para seguir para usar o agente activo o pasar a ser placebo, ¿no? Entonces, te permite como eh, de antemano poder seleccionar aquellos participantes que puedan ir mejor en el seguimiento, ¿no? Y no poner en riesgo aquellos que tal vez no les haría bien el tratamiento. Ahora que ya hemos conversado un poco de los diseños, vamos a ver los criterios de inclusión y exclusión. Estos deben definirse claramente, ¿no? Debemos tener claro quiénes son los participantes a quien vamos a incluir, qué características clínicas, qué características sociodemográficas tal vez también requieren tener. Hay que tener mucho cuidado con no ser muy restrictivos, ¿no? Porque esto hace que el tratamiento, en caso sea efectivo, lo va a ser en un grupo muy pequeñito de personas, ¿no? Pero al mismo tiempo también hay que tener cuidado de no incluir a muchos perfiles eh, en los que tal vez no van a beneficiarse, ¿no? Pero te va a ayudar a completar tus tamaños de muestra, ¿no? Entonces, hay que guardar un equilibrio adecuado entre estos dos criterios. Y es muy importante que el reclutamiento siga estos criterios. Para eso hay que entrenar muy bien a los trabajadores de campo y a las personas que van a reclutar a los participantes para que se pueda tener un reclutamiento adecuado y una muestra adecuada, ¿no? Ahora, en términos de contexto y lugares de estudio, los ensayos clínicos pueden hacerse a diferentes niveles, ¿no? Pueden hacerse a nivel comunitario poblacional, y con esto me refiero que se pueden hacer intervenciones a nivel, digamos, de la comunidad, pero también a nivel de los centros de atención primaria, ¿no? O sea, podríamos decidir intervenir, por ejemplo, en iglesias, en comedores populares. Podemos simplemente buscar personas casa por casa y entregarles la intervención, ¿no? Pero también nuestro lugar de estudio puede ser una posta, un centro de salud, ¿no? Si queremos hacer intervenciones preventivas o tal vez eh, de prevención primaria, secundaria, ¿no? Y también podemos tener ensayos clínicos a nivel de hospitales, ya sea con pacientes que están hospitalizados o pacientes que acuden a consulta ambulatoria. Los números de muestra a veces hacen necesario incluir diferentes sites o lugares de investigación. Un solo lugar no es suficiente para alcanzar los tamaños de muestra, entonces eso hay que también tenerlo en cuenta y considerarlo. Y a veces esto va a llevar a añadir el término clúster, ¿no? No solo decimos ensayo clínico aleatorizado, sino decimos ensayo clínico aleatorizado por clúster, porque dado que vamos a incluir tantos establecimientos, la intervención la recibe todo
todo el establecimiento, o todo el hospital, o todo el centro de atención primaria, ¿no? Porque no podríamos diferenciar, darle a un paciente A y a un paciente B. Por ejemplo, si nuestra intervención se entrega en los profesionales de salud, los profesionales de salud no podrían luego decir, ok, a este paciente le doy tal tratamiento y a este otro paciente no se lo entrego, ¿no? Entonces, en esos casos también se añade esto de clusters porque todo el establecimiento, todo el hospital va a recibir la intervención, mientras otros establecimientos no lo van a recibir. Entonces, en el estudio de termometría, ¿quiénes fueron nuestros participantes? Fueron personas con diabetes mellitus tipo 2 que tenían un alto riesgo de ulceración. Este riesgo era de grado 2, 2 y, o 3, perdón, no I, de acuerdo a unas guías internacionales, y esto incluía que las personas tengan el grupo 2, por ejemplo, neuropatía más deformidades de los pies, y el grupo 3 eh, eran pacientes que habían tenido ya una úlcera previa, ¿no? Entonces, nosotros no incluimos a todos los pacientes con diabetes tipo 2, sino este grupo que tenía mayor riesgo de ulceración, ¿no? Además, necesitaban tener un celular operativo o tener un cuidador con un celular operativo. Y nuestros lugares de estudio fueron el Hospital Cayetano Heredia y el Hospital Arzobispo Loaiza. En este caso, no usamos el método de clusters porque en ambos hospitales se entregaba la intervención o se entregaba el control o la no intervención, ¿no? Luego, otro punto importante cuando vemos el tema de ensayos clínicos es la intervención, ¿no? Y es importante también saber que esta debe ser independiente eh, del, del, digamos, necesita ser independiente y debe estar bien descrita para poder permitir su replicabilidad, ¿no? Lo que se muestra en esta tablita son unos criterios de TIDIER que lo que tratan de hacer es uniformizar cómo reportamos las intervenciones para hacerlas justamente replicables, ¿no? Entonces necesitamos explicar el porqué de la intervención, necesitamos explicar qué es la intervención, ¿no? Por ejemplo, qué materiales estamos usando, si entregamos algún material físico o informativo, qué información incluye ese material. eh, Después, en términos también de procedimientos, ¿no? Describir qué actividades se han seguido, los procesos utilizados en la intervención y cualquier actividad de facilitación o soporte, ¿no? También es importante que describamos quién realiza la intervención, ¿no? ¿Es un médico, es una enfermera, es un médico, una enfermera que trabajan en ese establecimiento de salud o son contratados por el equipo de investigación para entregar la intervención? Eh, También es bueno describir si este personal ha recibido algún entrenamiento adicional. También debemos describir el cómo, ¿no? Describir la forma de realizar la intervención, ¿no? Si es presencial, si es virtual, si es que se usan, por ejemplo, no sé, talleres donde se hacen juego de roles o se usa solamente una charla, etcétera. También necesitamos explicar el dónde, ¿no? Dónde realizamos esa intervención, si ha habido algún soporte adicional en términos de la infraestructura, cuándo y cuánto de esta intervención, ¿no? Cuando vemos el tema de medicamentos sería como la dosis, ¿no? Y en qué momento, en la mañana, en la tarde, en la noche, le damos dos pastillas, le damos una, ¿no? También igual para intervenciones que son más relacionadas al comportamiento, ¿no? El número de veces que se realizó la intervención, durante cuánto tiempo, indicando el número de sesiones, cronología y duración. Por ahí creo que hay un micrófono prendido, no sé si es por alguna pregunta o están, solo se prendió. Eh, Después también las adaptaciones, ¿no? Que se tuvo que hacer en la intervención para poder tal vez encajar y se tenía que adaptar la intervención.
si han habido modificaciones en el campo, necesitas bien descrito para que pueda ser replicado por otros, ¿no? Y también es importante hablar del control, ¿no? ¿Quién es este control? ¿Qué opciones hay de control? Entonces, si bien necesitamos escribir bien quién fue o cómo fue nuestra intervención, también necesitamos escribir cómo fue ese control, ¿no? Si es un placebo, quiere decir un tratamiento que, entre comillas, ¿no? Que lucía muy similar al tratamiento original, pero que no tenía, por ejemplo, los principios activos. Si el control era simplemente no tratamiento o el cuidado usual, ¿no? Si era el control era tal vez un tratamiento activo, ¿no? Otra droga o otro tratamiento que es el que actualmente es la mejor opción. O también a veces se comparan dosis diferentes de un mismo medicamento, de una misma droga, ¿no? Acá en esta figurita, por ejemplo, pueden ver que en la pastilla redonda es la droga que se está probando y se usa como placebo esta otra pastilla que es triangular, mientras que el otro grupo va a recibir la pastilla redonda, una pastilla redonda como placebo y una pastilla triangular como droga activa, ¿no? Entonces, a veces no podemos encontrar una intervención o un placebo, perdón, que sea igualito a la intervención, entonces necesitamos hacer este tipo de adaptaciones, ¿no? Entonces, en el estudio de termometría, ¿cuál fue la intervención? Cada participante en este caso recibió un termómetro de pies que se llamaba Thermostat y se les entrenó a los mismos pacientes y a sus cuidadores para que lo usen diariamente. Solo tenían que sentados colocar sus pies sobre esto que parece como una balanza ¿no? de baño. Esto de aquí del medio es un espejo y estas almohadillas de los lados, donde se ve la figura de los pies, utiliza una tecnología que es cristal líquido y que permite con colores mostrar las áreas de mayor temperatura. Entonces, en la primera imagen vemos una imagen normal, ambos pies lucen muy similares. En la imagen del medio vemos un punto, una zona amarilla. Ese es un indicador que esa zona tiene una mayor temperatura y que por ende está en riesgo de hacer ulceración. Y en la última figura se ve un pie un poco azul y el otro un poco verde, ¿no? Eso también es un indicador que las temperaturas en el pie izquierdo, ¿no? Que luce verde, están alteradas, ¿no? Entonces la indicación era de que los pacientes usen esto todos los días, de que en caso encuentren algún signo de alarma, que era esta figurita, perdón, este color amarillo, un color diferente entre un pie y el otro, por 2 días consecutivos, si veían estos signos por 2 días consecutivos, avisen a la enfermera del estudio y ella les daba ciertas indicaciones para reposar un poco, caminar menos, mirar bien la planta de sus pies, mirar los zapatos que están usando y ver si es que eso reducía o volvía a que sus pies luzcan del mismo color, ¿no? Eh, entonces, ambos grupos recibieron el termómetro porque era en ese momento la mejor evidencia disponible de lo que se podía usar y además el grupo de intervención recibió mensajes de texto y mensajes de voz con dos objetivos. Uno era recordarles a usar el termómetro todos los días y el segundo objetivo era darles ciertos tips sobre cuidados de los pies, ¿no? ¿Y por qué decidimos esta intervención o este componente adicional para la intervención? Y era porque en los estudios previos sobre termometría, aquellos pacientes que la usan menos del 50% de las veces también tenían un riesgo de ulceración, ¿no? Entonces, digamos, esta intervención o este termómetro no funciona si solo lo usas algunas veces. Y queríamos mejorar la adherencia a su uso, ¿no? Entonces, ahora que ya hemos hablado de la intervención, pasamos a hablar de los desenlaces o de los outcomes, como le dicen en inglés, ¿no? Entonces, se necesitan describir estos desenlaces con claridad
normalmente se dividen en primarios y secundarios, no siempre se tienen desenlaces secundarios. También se debe escribir claramente los criterios de medición, la métrica a usarse, ¿no? Por ejemplo, vamos a usar una comparación entre el valor inicial y final, vamos simplemente a comparar los valores finales entre el grupo de intervención y el grupo control, eh, o nuestra métrica va a ser el tiempo hasta el evento, ¿no? También debemos definir claramente cuál es el tiempo de medición, ¿no? Vamos a seguir a los pacientes o a los participantes 3 meses, un año, los vamos a seguir cada 2 meses, etcétera, ¿no? También debemos describir cualquier cambio de los desenlaces y las razones por las que estos han sido cambiados. Y este punto es muy importante y hay que explicar la relevancia clínica de las variables que seleccionamos como de eficacia y seguridad, ¿no? Ahora se usan mucho los PROMs o los Patient Reported Outcomes, ¿no? Entonces hay desenlaces que los reporta el paciente, los reporta los clínicos. También está todo este tema de los desenlaces que son importantes para los pacientes o para los cuidadores, ¿no? En diabetes, por ejemplo, hay un artículo muy interesante donde tratan de clasificar estos desenlaces, ¿no? Entonces, muchos estudios ponen al mismo nivel los niveles de glicosilada con la mortalidad, con las complicaciones, ¿no? Y entonces es importante también revisar y verificar eso en los estudios que revisen. Eh, También tener mucho cuidado con los que les llaman los desenlaces que tienen 2 o 3 indicadores, ¿no? Por ejemplo, a veces suelen unir mortalidad, hospitalización en cuidados intensivos y un valor de laboratorio, ¿no? Entonces, son 3 desenlaces que no tienen el mismo peso, ¿no? Y muchas veces lo hacen para alcanzar los tamaños de muestra, pero luego en términos de cómo usamos esa información, los clínicos y cómo también le explicamos a los pacientes, mire, este estudio evaluó estos 3 desenlaces tan diferentes, mostrando que tenía eficacia, pero no se sabe si en mortalidad la tiene o en hospitalizaciones, sino en el acumulado de estos 3 indicadores, ¿no? Entonces eso también hay que tomar en cuenta. Entonces, en el caso del estudio de termometría, ¿cuál fue este desenlace de interés, ¿no? Nuestro desenlace primario fue el desarrollo de una úlcera en el periodo del estudio, que eran 18 meses, ¿no? Y lo que nos interesaba era ver el tiempo hasta el evento, ¿no? Tuvimos también algunos desenlaces secundarios, como la adherencia a la medición de las temperaturas, que los mismos participantes apuntaban en un cuaderno. También tuvimos el otro indicador de la reducción de la hemoglobina glicosilada, ¿no? Y también tuvimos otros outcomes secundarios que luego no pudimos evaluar, como la frecuencia del reporte de signos de alarma, ¿no? Y esto no se pudo reportar porque los trabajadores de campo no registraron adecuadamente esta información, ¿no? Entonces nos quedamos solamente con lo que era eh, úlceras de piel, adherencia a las mediciones y el tema de la hemoglobina glicosilada. Entonces, luego otro punto que hay que considerar es el tamaño de muestra, ¿no? Cómo se determinó el tamaño de muestra debe quedar muy, muy claro en los artículos o en los manuscritos, ¿no? Y considerar que siempre ese tamaño de muestra se basa en el desenlace principal, ¿no? También hay que considerar si es que se realizan análisis interinos y si hay algunas reglas de en qué momento se va a detener el ensayo en caso se hayan incluido, se hayan definido, ¿no? Porque eso va a tener cierta repercusión también en el tamaño de muestra. Entonces, en nuestro caso, nosotros usamos estudios previos, ensayos clínicos previos que habían usado termometría y no había un diseño igualito, ¿no? No había un diseño que haya comparado termometría
versus termometría más mensajería de texto. Entonces nos basamos en estudios que habían usado termometría versus otras intervenciones, ¿no? Y lo que esperamos era una diferencia de 21% en la incidencia de ulceración entre el grupo intervención y el grupo control, y nos basamos en este estudio previo que habían encontrado un 9% de ulceración en el grupo intervenido y 30% en el grupo control, ¿no? Con eso nos salía 86 participantes en el estudio. Ahora, otro punto es el tema de la aleatorización y la generación de la secuencia, ¿no? Eh, la aleatorización es clave para poder evaluar la eficacia de un tratamiento, y lo que presupone es que de forma aleatoria o al azar se asigne a la persona o al participante que ingresa al estudio a un brazo o al otro, ¿no? Al brazo de intervención o al brazo control, y que esta asignación sea completamente al azar, no por la intervención de ninguna persona ni de ninguna idea predefinida, ¿no? Entonces, si bien el investigador o quien recluta podría, digamos, lo más importante es que el investigador o quien recluta no tenga el poder de asignar a los participantes a un grupo o al otro, porque si no se pierde este principio de la autorización, ¿no? Es importante describir cómo se genera la secuencia de asignación. Muchas veces se usan programas de computadora, ¿no? Se debe también definir de antemano si se va a estratificar o no. Como les expliqué en el caso del estudio de termometría, nosotros decidimos estratificar porque eran dos establecimientos que podían ser diferentes, ¿no? Entonces lo que hace el sistema, la computadora, es asignarte eh, asignarte quiénes van al grupo de intervención o quiénes van al grupo control en cada uno de estos grupos que has decidido estratificar, ¿no? Y toda esa información debe ser trabajada por personas diferentes a los reclutadores o quienes van a evaluar los desenlaces, ¿no? Por los temas de seguimiento. También debe describirse cómo se aplica la secuencia, ¿no? Es decir, un programa puede generar esta secuencia, ¿no? Esta aleatorización, pero luego tú necesitas trasladar esa información a la persona que va a asignar la secuencia, ¿no? Ahora, hay muchas formas de hacerlo. A veces la forma más antigua era, se colocaba esta información en sobres, ¿no? Los sobres tenían los códigos, entonces el reclutador asignaba un código a un paciente y luego cuando abría el sobre de ese código, vamos a decir el número 5, podía ver si a ese participante le correspondía ser intervención o control, ¿no? En el caso de otras formas de hacerlo, a veces se hace por llamación y tú le dices, le corresponde ser control, ¿no? Eh, Y a veces también se usan por programas de, más que una llamada, un correo electrónico, ¿no? Se envía la información y luego te llega el dato de a qué le corresponde a ese participante, ¿no? Entonces, se debe definir y dejar bien claro quién genera la secuencia de asignación, quién recluta a los participantes y quién asigna las intervenciones a los participantes. Y esto está cegado o enmascarado, es algo que también debemos definir, ¿no? Entonces, después de la asignación de las intervenciones, por ejemplo, se puede lograr cegar a los participantes, a los que prestan atención en salud, a los evaluadores de los resultados, ¿no? O a los analistas de los datos, y cómo se va a hacer este cegamiento, ¿no? Y de aquí salen estos términos de simple ciego, doble ciego, triple ciego. Ahora, no siempre es posible que todos estén cegados, y no por eso se invalida el estudio.
uno de los criterios más importantes es que este seguimiento sea para quienes analizan la información, ¿no? Y para quienes evalúan el desenlace, ¿no? Porque si el que evalúa el desenlace ya sabe quién fue intervenido y quién no, podría decir, bueno, mira, este que recibió la intervención, no, en realidad no cumple criterio para decir que tiene el desenlace de interés, ¿no? Entonces, estos son, digamos, los grupos más importantes que necesitan estar cegados a esa asignación de la intervención, ¿no? Y en el caso hay cegamiento, hay circunstancias bajo las cuales se permite romper este cegamiento, ¿no? Y el procedimiento para hacerlo debe estar también correctamente descrito, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el estudio de termometría en términos de la detección y seguimiento, ¿qué fue lo que hicimos, no? Entonces, como les comenté, nosotros hicimos una estratificación de acuerdo al hospital. Fue una estratificación simple que le llaman, ¿no? Todos los que eran de Cayetano eran un estrato y todos los que eran de Loaiza eran otro estrato. Pero además lo que usamos fue una aleatorización por bloques. Entonces eran bloques de 6, entonces eran 6, cada 6 participantes había un bloque de 3 intervenciones y 3 control, ¿no? Tanto para Cayetano como para Loaiza. Y lo que se hizo fue tener sobres opacos con esta codificación y un investigador independiente preparaba esos sobres y la enfermera del estudio era la que asignaba estos códigos, ¿no? Abría los sobres y decía, ok, este paciente le toca ser intervenido y a este paciente le toca hacer control. Y además cabe mencionar que habían otras enfermeras que hacían la evaluación del desenlace, en este caso de las úlceras de pie diabético, y esa enfermera era independiente y esa enfermera no sabía si el paciente recibía o no recibía los mensajes de texto, ¿no? Solamente se dedicaba a evaluar a los participantes cada 2 meses, a mirar el pie y decir, ok, no hay úlcera o sí hay úlcera, ¿no? Después está el punto de recolección de datos y gestión de la información. Esto lo he tomado de Spirit, que es una especie de lista de chequeo que nos ayuda a describir adecuadamente qué debe aparecer en los protocolos. Entonces debemos tener planes para evaluar y recoger las variables iniciales, la evaluación y otros datos del estudio, incluir cualquier proceso para mejorar la calidad de los datos y descripción de los instrumentos utilizados en el estudio, ¿no? Junto con la fiabilidad y validez. Entonces debemos tener bien claro todos estos procedimientos, no solo porque necesitamos describirlos, sino también porque necesitamos que todo el equipo de trabajo sepa, digamos, de estos pasos que se deben de seguir, ¿no? También planes para promover la retención de los participantes y lograr un seguimiento completo. Finalmente, planes para ingresar, codificar, proteger y guardar los datos, ¿no? Y eso también está alineado con los temas de confidencialidad. Luego, en términos del plan de análisis, deben describirse los métodos estadísticos para analizar la variable principal y las secundarias. Frecuentemente se requiere adjuntar el plan de análisis por lo complejo que puede ser. O sea, el espacio que tenemos en el artículo a veces no es suficiente para poder explicar todo el plan de análisis. Muchos estudios, muchos ensayos tienen una especie de comité asesor para el manejo de los datos y para el análisis de los mismos, ¿no? Que los ayuda un poco a guiar y a tomar decisiones. Eh, También hay que incluir métodos para cualquier otro análisis adicional, sobre todo los análisis de subgrupos y definición de la población de análisis en relación con en la falta de cumplimiento del protocolo y de cualquier método estadístico para tratar los datos faltantes, ¿no? Entonces, esto es muy importante definirlo de este protocolo para que luego cuando ya se tengan los datos no se caiga en prácticas
de phishing o de pesca, ¿no? Como, uy, no me salió mi desenlace principal, entonces voy a empezar a probar X, Y y Z porque mi ensayo clínico debe salir positivo de alguna forma. Entonces, el definir bien cuáles son nuestros desenlaces principales, cómo los vamos a analizar, es lo que nos permite luego guardar esa coherencia también cuando describimos en el manuscrito de resultados que hemos encontrado, ¿no? En el caso de termometría, se usó el tiempo a evento, como les mencioné, tiempo de evento de desarrollar una úlcera. Se usó los modelos de regresión de Cox para estimar los hazard ratios, ¿no? También hemos usado regresión logística para evaluar los desenlaces secundarios, esos desenlaces de adherencia al uso de la termometría y de la hemoglobina glicosilada. Y también definimos algunos análisis de subgrupos a priori, ¿no? Finalmente, en términos de qué debemos considerar para el tema del protocolo de un ensayo clínico, es el tema del monitoreo, ¿no? Muchos ensayos clínicos requieren tener un comité de monitoreo de datos, los cuales revisan los procedimientos y los documentos del estudio. Ajá. Entonces, tienes un equipo que toma la información, que recoge la información, y tienes un equipo externo que se pone a revisar todos esos documentos y ve que estén completos, que no haya incoherencias, ¿no? Que todo esté ordenado, que se esté cumpliendo también con los temas de ética, de aprobaciones, de consentimiento, etcétera. Hay que describir a los responsables de esas funciones, también si incluimos análisis interinos, intermedios, o si tenemos criterios para terminar el ensayo antes de tiempo, debemos definir quiénes van a ser los encargados de hacerlo. Y en términos de los eventos adversos, también debemos tener claros los planes para recoger, evaluar, informar y gestionar esa información, ¿no? Los comités de ética deben aprobar los protocolos y también a ellos se les debe reportar con tiempos establecidos los efectos adversos, ¿no? Eso está descrito y cada protocolo también lo define. Términos de resultados, esta es una lista de Consort, que es otra especialista de chequeo para reportar ensayos clínicos. Entonces, estos son los diferentes ítems que hay que tener en cuenta. No voy a entrar en detalle en ellos. Y en términos de contarle un poco cuáles fueron los resultados de termometría, normalmente en los resultados, tu primera figura es el flujograma, que ya se los he mostrado antes. Después está tu tabla donde muestras a tu grupo de intervención y a tu grupo control y muestras si han habido diferencias entre un grupo y el otro, ¿no? En nuestro caso, lamentablemente, hubieron diferencias en la frecuencia de úlcera previa entre el grupo de intervención y control. Esto no suele pasar, pero pasó. Entonces, ustedes pueden ver que el grupo intervención, que es la columna de la derecha, tiene una frecuencia de úlcera previa que es mayor al del grupo control, ¿no? Entonces, esto definitivamente puede tener un impacto en nuestros resultados. Esta es la tabla que muestra la incidencia de úlceras entre el grupo de intervención y control. Pueden ver que no hubo diferencias ajustando por sitio de investigación, por úlcera previa o por lugar de investigación y úlcera previa. Y en términos de los desenlaces secundarios tampoco hubo diferencias en adherencia o en reducción de glicosilada, incluso el ajustar por estos otros factores. Y finalmente lo que sería este fue un hallazgo de uno de los análisis de subgrupos, ¿no? Entonces decidimos revisar quiénes tenían, si había una diferencia entre los que tenían cuidador y entre los que no tenían. En el caso de los que no tenían cuidador, fue significativo para el grupo, para el análisis crudo, pero fue significativo mostrando que los que recibían la intervención tenían más úlceras, ¿no? Y probablemente esto se deba a este
problema de la aleatorización, de que aquellos en el grupo de intervención tuvieron más frecuencia de úlcera previa. Pero en este mismo caso, cuando ajustamos, ¿no? Por lugar de investigación y úlcera previa, esta, esta significancia se perdió, ¿no? Entonces, estas son conclusiones de toda la presentación, ¿no? Del estudio de termometría. El estudio de termometría solo lo he usado como un ejemplo. Entonces, diría los ensayos clínicos tienen reglas claras de cómo describirse y cómo ejecutarse. Les he mencionado Spirit, les he mencionado Consort y también está una serie de agencias reguladoras, además de los comités de ética, de los patrocinadores de los estudios, ¿no? Que son los que deben vigilar que todo esto funcione, ¿no? También es importante la revisión detallada de ensayos clínicos para poder tomar decisiones en salud. Un ensayo mal elaborado o mal descrito nos puede llevar a tomar decisiones erradas en perjuicio de los pacientes, y los ensayos clínicos usualmente requieren un equipo grande de personas y financiamiento. Digo usualmente porque también hay ensayos clínicos más relacionados a cambio de comportamiento o a prevención que se podrían lograr con grupos más pequeños ¿no? En el equipo de investigación y también con financiamientos más pequeños sin requerir tantos fondos. Y eso es todo. No sé si hay preguntas. Está igual mi correo para que lo anoten. Muchas gracias, doctora. Ha sido una magnífica presentación. Ahora vamos a dar una ronda de unos 2 minutos para que los participantes puedan o escribir sus preguntas o levantar la mano para poder activar su micrófono y hacer la pregunta. Como repito, tenemos un espacio de 2 minutos y ya, doctora. De la parte de Alexander nos está preguntando si podría explicar de nuevo lo que significa el término clúster. Ajá. Sí, gracias, Alexander. Clúster es el término que hace referencia a que la intervención se va a entregar en todo un establecimiento o en todo un grupo de personas, ¿no? Y esto, como les mencionaba, se define porque muchas veces no podríamos eliminar la contaminación que existe y decir, ok, a la persona A sí le entrego la intervención y a la persona B de este mismo grupo le entrego el control o el placebo, ¿no? Entonces, imagínense en intervenciones en colegios donde la intervención sea los kioscos saludables, ¿no? Entonces, tú no podrías decir, ok, en el colegio, no sé, María Mercedes, voy a poner un kiosco saludable y un kiosco no saludable. Luego no vas a poder controlar dónde los niños van, ¿no? Un día van a uno, un día van a otro. Se va a contaminar tu intervención. Entonces lo que haces es decir, ok, voy a probar este, kioscos saludables en 5 colegios y kioscos normales o usuales en otros 5 colegios, ¿no? Y voy a medir si hay un efecto, vamos a decir, en el peso de los niños que acuden a estos colegios, ¿no? Entonces el clúster significa todo este grupo, ¿no? Todo este colegio que es como un grupo en el que no vas a poder no podrías entregar la intervención y el control de forma diferenciada. Entonces decides aplicar toda la misma estrategia en un solo establecimiento, colegio, ¿no? Ya. Doctora, otra pregunta que nos hacen es, de aparte de Eric Barrientos, nos está preguntando cuáles son las principales estrategias y enfoques utilizados en la monitorización para garantizar la calidad y la integridad de los datos.
Eh, bueno, hay varios, ¿no? Primero es que tu equipo de investigación esté adecuadamente entrenado, ¿no? Los ensayos clínicos requieren que todas las personas que trabajan en ellos tengan un certificado que se llama de buenas prácticas en investigación. Si bien normalmente todos cuando hacemos investigación necesitamos nuestro certificado de conducta responsable en investigación, ellos además necesitan este otro certificado que es de buenas prácticas en investigación. Eso es un punto. El otro es que todo el equipo de investigación esté adecuadamente entrenado en los procedimientos del estudio, ¿no? Desde la persona que, no sé, invita a los participantes, el que aplica el consentimiento informado, el que utiliza los cuestionarios basales, el que hace la autorización, el que va a evaluar los desenlaces, etcétera, ¿no? Entonces, ese es, digamos, un primer paso, ¿no? Luego tienes que muchos ensayos clínicos, sobre todo los ensayos clínicos con drogas, dispositivos, etcétera, tienen una especie de monitoreo externo, ¿no? Son grupos que lo que hacen y se dedican es a monitorear ensayos clínicos, ¿no? Entonces ellos vienen como evaluadores externos a verificar que que estés cumpliendo con los procedimientos, con tu manual de operaciones, ¿no? Y de ahí también está el mismo rol del patrocinador, que es de quien entrega los fondos, está el rol de los comités de ética también que tienen cierta injerencia y también podrían decir, ok, vamos a ir a revisar que los procedimientos de este ensayo clínico se estén ejecutando. Y aquí en el país también tenemos al Instituto Nacional de Salud, ¿no? Que también tiene un rol en el monitoreo de los ensayos clínicos, ¿no? Entonces son varios actores involucrados, ¿no? Y digamos, de todo eso depende de que todo vaya bien y que todo salga lo mejor posible, ¿no? Porque al final estás usando fondos, estás usando dinero, estás usando el tiempo de participantes e incluso a veces los estás poniendo en cierto riesgo, ¿no? Muchas drogas, muchos tratamientos, siempre hay una pequeña posibilidad de que hayan efectos adversos, ¿no? Ya, doctora. Por otra parte, creo que con eso acabaría la parte de preguntas. Una vez más, de parte del comité organizador hemos llegado a la parte final de la ponencia y unas últimas palabras que desea agregar, doctora, para finalizar. No, nada, muchas gracias por por la invitación y bueno, espero que les sirva para más adelante. Listo. Con eso habríamos acabado la presentación. Estamos muy agradecidos por la valiosa parte de la ponencia y ahora a todos los participantes estaré enviando el link de asistencia, haciéndoles también un recordatorio de que para poder acceder a lo que es tanto la certificación, deben contar con el 70% de asistencias al curso, con un máximo de 3 justificaciones y al final el examen con una nota mayor a 12. Todas las ponencias o todas las grabaciones se estarán subiendo al aula virtual para que sea de forma asíncrona.